Soar Studio presenta. Sean todos bienvenidos a De Relax el Podcast. De Relax el Podcast. Comenzamos. ¿Qué dice la banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Episodio fin de semana para nosotros, para ustedes seguramente no, pero bueno, aquí estamos ya como siempre con Fercho. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te ha ido? Calidad, algo mojadito con la lluvia. Estamos, ¿qué? Sábado 13. Sábado 13. Para la banda que nos van a ver después, o estamos grabando. Sí va a ser, porque todavía vienen unos episodios. Sí. Pero bueno, después de una semana Cargadita. Horrible con las lluvias. Lluviosa, vamos a empezar a platicar el tema de una, compadre. Y este episodio se va a llamar Aventuras de Colegio. Ya teníamos uno con Baudis. Entonces, parte 2. Parte 2. Pero supongo que también tenés buenas aventuras en el colegio. Pero antes de eso, es curioso que grabamos. ¿Cómo fue que el primero que grabamos? El primero que grabamos. Cosas extremas que has hecho por amor. Sí. Y la segunda parte la grabaste con Baudilio. Es cierto. Esta la grabaste la primera parte con aquel y ahorita. Inversa. Ajá. Sí, es cierto. Pero bueno, compadre, contame. ¿Eras buen estudiante? ¿Eras mal estudiante? ¿Eras tímido? ¿Eras extrovertido? Fíjate vos que en la primaria te puedo decir que muy antisocial, poquito, que tal vez siento que la infancia, bueno, de la primaria hasta sexto, siento que es la parte más difícil porque es donde te empezás a integrar, a involucrarte con más niños, y el encajar a veces cuesta, va. Sí. Entonces, te digo, no le prestaba atención a nada. Sí. O sea, mi fin era más que todo caer bien, vos, y de estudiar ni madres, va. Entonces, anécdotas que tenga, fíjate que hablábamos la vez pasada con la Karen, vos, de que yo me relaciono mejor con mujeres, ¿va? Sí, es cierto. Entonces tenía más amistades mujeres en la escuela. Desde pequeño, ¿va? Desde pequeño he tenido más amistad con mujeres que con hombres, ¿va? Y me recuerdo yo que había una compañera que era, no sé, era bien extrema en decir, ella era la que organizaba las ensaladas en el colegio, ¿va? Las ensaladas de chucherías, vamos. De que juntábamos un montón de risitos y ok. limoncito. Ahí con ella probé yo las chucherías con consomé, ¿va? O sea, locura, ¿va? Te digo, pero sí. Siento que en primaria son, te digo, eso que me llama mejor. Chucherías con consomé, o sea, limón, un poquito de consomé, nachos, los jalapeños. Simón, cabal. Entonces era como limón, sal, consomé y pepita. Sí. La verdad es que sí se armaba el receso. Ahí va, vos. Te digo, desde pequeño nunca fue de involucrarme así como juegos de pelota y todo eso. Ok. Ajá. Fíjate que ahora que decís eso, yo también me recordé de una compañera que ella también organizaba algo así, pero lo hacía más o menos en las épocas por estas épocas, que hacían la ensalada de mango. Y estaba con también, madre, porque sí, cada quien, o sea, cada uno llevaba su vasito, babos, y ahí te echaban tu porción de... Yo creo que ya de grandes, armar una carnita asada, qué complicado es. Pero era lo que yo te decía la otra vez, o hace un rato, ¿no? Que yo ahorita no me complico la vida, compadre. Compras algo así, no sé, fácil, lo más fácil, hamburguesas, ¿no? Sí, cabal, de eso estábamos hablando. Sí, o sea, ya te venden las tortitas para solo para hacer. Así, entonces ya ahí y te quedan con madre, si quedas bien con medio mundo, creo yo. Sí, cabal. Pero sí, tenés razón, a estas alturas ya organizar algo, sí. Cosa que de patojos, vos traes saqueos, hasta cuchillo metíamos. Sí, es cierto, tenés razón. Imagínate para partir el limón, va. Sí, claro. Era como que con un palo, no, te metíamos cuchillos de patojos a la escuela. Sí, ahora compadre. Eso, o sea,
siento que a los niños de ahora ya no hacen eso. No sé, ya no los dejan meter cuchillos, compadre, seguramente. No, ya no los dejan meter cuchillos. Bueno, es que siento que no sé, realmente no sé cómo serán las Es que mira, ahora te voy a decir otra cosa, o sea, que también estas generaciones de padres ya son muy cuidadosos, vamos. Que te cuidan a los hijos. Que digo, está bien, pero o sea, no, a muchos no los dejan ni jugar a recreo, vamos, porque piensan que se van a golpear o algo así. Y esa es parte de la aventura que tenés que vivir en la niñez, vamos. O sea, sí o sí te tiene que pasar. Vamos a quemar aquí a un programa mexicano, vamos. 100 mexicanos dijeron. No, fíjate que justamente lo que decís, va. Un programa que cada cosa de la actualidad que pasa, vamos. Vienen y te sacan un episodio de eso. Uh-huh. Ya te imaginarás cuál es. Sí, sí. Va, entonces, estaba viendo un corto la vez pasada de una mamá que se iba todo el horario de receso de su hijo. ¿De su hijo? Se iba al portón. Llevaba a verlo. Sí. Okay. Llevaba su banquita, le llevaba su refa. Era como que se llevaba su banquita, se sentaba ahí, se ponía a platicar con él. Sí. El niño es súper tímido, ¿va? Sí, claro. Entonces, considero que el poder relacionarnos viene desde casa, ¿va? Compadre, yo tuve un maestro, el profe William, que lo quiero mucho, ¿verdad? Eventualmente todavía le escribo de vez en cuando. Sí. Fue mi Pero maestro de sexto primaria. Sí. Y compadre, habían veces que él los días viernes, después del recreo, nos ponía una grabadora y nos ponía a bailar. Ah, puchica. Sí, o sea, era con madres, ¿va? Y de hecho él decía, vamos, si un día quieren, o sea, que platicamos de un tema en específico, hablamos, ¿va? Y obviamente todo lo que te mueve en tu adolescencia o en esa etapa era lo que platicábamos. Y era un profesor muy de mente abierta, la verdad. Siento que al final el ser maestro, profesor, teacher, miss, lo que quieran, va. Ajá, como lo quieran llamar, va. Al final creo que más que una profesión es una vocación, va. Sí, claro. O sea, totalmente. Porque te digo, yo no conocía así, en mi primaria no conocía así. No, es que él era muy de mente abierta. Uh-huh. Y de hecho que él me dio un par de consejos muy no sé cómo, la verdad, pero o sea... Muy adelantados a la época. Muy adelantados a la época, pero muy buenos, porque digo, o sea, sí... No es que me ayudaran, pero o sea, sí las tomé en cuenta un par de veces. Sí, decís, o sea, al final creo que son palabras de las que te quedan para siempre. Vos recordando, ahorita hablando de anécdotas de patojos de colegio, fíjate que tengo una bien culera. Ah, chingada. Pero es que yo creo que al final el camino que llevas como de crecimiento, digamos, académico, es importante en varios ámbitos, ¿va? Te ayuda a saber cómo relacionarte con personas, sobre todo lo que es básico de conocimiento del mundo, ¿verdad? Ajá, no, del conocimiento del mundo de ciencias. ¿Académico? Ajá, okay, sí. Entonces, por eso digo, social, sí. Ciencias, cultural, de todo. Realmente es así como, o sea, así te empezás a integrar, ¿va? Claro. Y una de las cosas que yo hice, y te digo, y que digo yo, ¿por qué lo hice, va vos? O sea, me quedo, todavía me culpo a mí por haber hecho esto. Que yo digo, no lo tuve que haber hecho, ¿va? Fíjate que había un grupito como de 4 patojos que eran los desmadrosos del salón, sí. ¿Va? Yo nunca estuve... Los inconformes. Sí, pero los rebeldes, ¿va? Sí. Entonces, estos cuates... Yo tengo la teoría que fue uno de ellos que vino y agarró el cuaderno de un compañero, a vos, y en los apuntes de que habíamos hecho de matemáticas exactamente, me recuerdo, vino y le rayaron la hoja, vos. Todos los apuntes valieron madre, ¿va? Sí, pues. Entonces, me recuerdo que era cabal antecito de receso, ¿va? Y viene el compañero a que le rayaron la hoja, ¿va? ¿Y quién fue, va? O sea... Mire, se fue a quejar con el profesor.
Ajá. que todavía lo detesto, va. Entonces, te digo, fue como, ¿quién fue, va? Empezaron a preguntar quién había sido. Y dijo, que diga, va, el que fue que diga. Típica frase de las mamás, va, vos, que dicen, no te voy a hacer nada, va, pero... No te voy a hacer nada. Ajá, todo va a estar bien, va, pero digan, y es como yo no había sido, va, vos, pero dijeron... ¿Que vos habías sido? No, dijeron que si no aparecía el culpable, nadie salía del receso, va. Entonces, me intenté hacer el héroe, va, vos. Yo así como de, bueno, fui yo, va. Yo digo, ¿por qué lo hice, va? Fecha que me sigo culpando. Me recuerdo yo que también había una compañera que me dijo, yo sé que no lo hiciste, va. O sea, nadie me lo agradeció, va, vos. Y te echaste la culpa, compa. Me eché la culpa y me dijo, y mira... Y empieza pinche profesor, por eso te digo, lo detesto. O sea, siento que el ser maestro... Te queda que estoy un chingue a su madre. No. Solo voy a decir que es apellido de León, va. Ah, perrillo. Pues sí, vamos. Entonces me empieza a dar la regañada de mi vida, vos, y enfrente de todos. O sea, siento que fue la peor humillación que pude tener en primaria, vos. Horrible. Por eso lo odias al hijo de Sí, su madre. porque, o sea, por eso te decía, siento que ser maestro, más que una profesión, es una vocación, va. O sea, bueno, venga a mi escritorio, va a llamar la atención. ¿Por qué humillar a un niño, a una persona que ya tiene su raciocinio? ¿Por qué? Y siento que hay un chingo de profesores que son así. Sí, claro. Que humillan a los estudiantes, ¿no? Entonces, digo, donde quiera que esté, que chingue a su chingada madre, vamos. Sí. Porque sí, o sea, te digo, de las peores cosas que yo digo todavía. ¿No te ha pasado que haces cosas pendejas? Sí, pero aparte de eso, es como de nadie, capaz de los que estuvieron ahí viéndote, nadie lo va a recordar a vos. Pero a vos te sigue empezando. ¿No te ha pasado? Dame un ejemplo, como por ejemplo eso que me acabas de decir. Como por ejemplo eso. Tal vez todos los que estaban ahí, mira, ya no se recuerdan. Sí, te voy a contar una que a mí me pasó. Y me pasó justamente con una persona que también que chinga su madre. Que era directora de un programa en la... Voy a decir la universidad para que... No. Que era de la Galileo, de un programa de ahí. Entonces, yo estaba en ese programa y que no sé qué era. Y te daban como una beca. Pagas tu mensualidad siempre, ¿va? Pero te daban como una beca para poder estar en ese programa. Bueno, ahí o sea, las inscripciones ahí eran semestrales. Pero en una de esas yo llego a inscribirme, que era normal, cuando me dice Carmencita. Que era como la asistente, me dice, Wilder, esta persona quiere hablar con usted. Yo, está bien, va. Y compadre, llego y empieza a decirme, es que mira, me llegaron a contar que hiciste negocios con alguien y le quedaste mal. Y yo, chingada. Compadre, en ese tiempo apenas si trabajaba. No tenía un trabajo fijo, sino que hacía cositas así lo que podía, vamos, por ejemplo... pintar casas, o sea, lavar pisos, o sea, empezando a vos en los inicios. Sí. Y a mí me cayó tan mal, vos, porque le dije, o sea, ¿cómo me viene a decir usted eso? Pero a mí lo que más me molestaba era que me decía, no, es que a mí me dijeron, bueno, dígame quién se lo dijo. No, es que dice que le quedaste mal con un negocio que dijo. Y te digo, a la fecha nunca supe quién de los compañeros le dijo. En un momento, hasta llegué a pensar que ella se había equivocado. Pero ella me dijo, no, aquí tengo tu expediente. Entonces le digo, bien marcado. O sea, pues dígame quién fue, porque yo ni en cuenta. Pero lo peor era que yo en ese entonces solo tenía 2 amigos, o sea, amigos en la universidad y al chingo de compañeros, ¿verdad? Pero con ninguno de los compañeros me va tan bien como para decir que había hecho negocios con alguien. Aparte nunca me dijo qué negocio había hecho. Compadre, y a mí no me sentí humillado, te voy a contar. Pero me sentí con mucha impotencia. Y era lo que decíamos en un episodio, el episodio pasado, creo yo. Que decíamos, o sea, cómo quisiéramos tener un control para detener el tiempo y pensar lo que vas a decir. Cabal. Porque yo después venía pensando en el camino y decía, o sea, no, yo lo hubiera encarado y le hubiera dicho, mire, a mí no me ande con chingaderas, o sea, a mí dígame quién fue. Chica, y llamémosle y hablemosle, ¿verdad? Y si no acepto la regañada, sí, pues sí. Claro, y te digo. Va. Pero bueno, al final
A mí eso sí me molestó mucho, fue más enojo, creo yo. Sí, pues. No la odié en ese momento, pero o sea, sí quise yo. Pero ahora sí. Ahora sí que chingue su madre. Ya sabe quién es. Sí, te digo, ¿y es algo? Porque te voy a decir, fue candidata a vicepresidente en unas elecciones. Bueno, la gente ya le va a echar color ahí, pero que chingue su madre. Sí, la verdad que sí. Sí, siento que hay personas que se aprovechan, va, o sea, de posiciones o qué sé yo, va. Te digo, pues, pero te digo, al final eso es algo que tal vez ya nadie recuerda, pero que vos lo tenés ahí, va. Y bueno, sí, por lo menos ella sí me llamó a su oficina y ahí me encerró y todo. Pero digo, o sea, obviamente el círculo de personas que estuvieron ahí se dieron cuenta. Supieron que pasó algo ahí. Claro, pero, o sea, para mí sí fue muy injusto y que al final ya nunca me dijo. Y ya a los años después yo me gradué del programa y cuando ella me dio el título todavía, cuando yo pues yo le dije sí, mala onda, pero bueno. Chingada, ya sí. tenía el título, chingue a su madre. Sí, va, y vos me has contado que estuviste en ¿qué era? En un internado. Contame una de las que... Una de las anécdotas. Compadre, tengo muchas anécdotas de ahí. Contame la del lavamanos, baño, no sé qué. Teníamos... Para que la conozcan. Como todo grupo de amigos, tenés con unos que te vas bien para una cosa y con otros que te vas bien para otra cosa. Yo tenía un amigo ahí que lo aprecio mucho, que se llama Tomás Hernández. Bueno, saludos, Tomás. Saludos, compadre. Entonces, pero yo tenía igual mi círculo de amigos, ¿no? Pero aquel iba casualmente, llegó un momento donde dormíamos en la misma habitación porque allá dicen, a los dormitorios les dicen módulos. Entonces te dicen, vas a módulo del 1 al 4 era para mujeres en aquel entonces. Y del 5 en adelante era para hombres. Nosotros estábamos en el 5. ¿Eh? Y cada dormitorio o cada módulo tiene 4 cuartos, los baños, la sala grande, ¿no? Ah, sí, son grandes. Son bien grandes, la verdad. Algún día tendremos que ir a conocer. A visitarlo. De hecho, ahorita, Jalapa, va. Sí, ahorita a fin de agosto es el aniversario, porque por si te querés ir, nos vamos. Jalamos. Sí. Jalamos a Jalapa. Sí, bueno. Entonces, tenía mi compadre, me dice, compadre, vamos a una disco. En el municipio, que está como a unos 3 kilómetros de donde nosotros estudiamos. En aquel entonces solo habían como 2 discotecas, ya. Pero aquel era amigo del dueño de una que se llamaba Galaxy. ¿Cuántos años tenían aprox en esa edad? Como unos 14 años. Todavía no estaban en edad para entrar a discotecas. Todavía no estábamos en edad, compadre, pero nosotros nos salíamos porque, digo, éramos independientes. No teníamos padres que nos cuidaran, ni hermanos, ni nada, o sea, estábamos solos. Sí, ahí prácticamente solo los que los cuidaban. Éramos pueblos sin ley, compadre. Bueno, entonces, el día sábado nos fuimos, va. Y nos fuimos todos a la discoteca y todo eso, ¿va? Entonces íbamos hombres y mujeres, nos íbamos como en parejitas, ¿va? Uh-huh. Y resulta que había una chava que se puso a tomar y se puso hasta la madre. ¿Cuántos años tenía la chava? Igual, como ella era tal vez como 13, 14 también, aunque estaba un año menor que nosotros, porque digamos nosotros estábamos en segundo y ella era de primero, por ejemplo. Uh-huh. Aunque no recuerdo hasta ahí si ya estábamos nosotros en tercero y ella estaba en segundo, no recuerdo, pero estaban de 13, 14 años. A lo consejito, 15, no beban desde pequeños. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros sí lo hacíamos y se puso hasta la madre. Pero bueno, ella en su círculo, nosotros en nuestro círculo con otras personas. Cuando de repente nosotros dijeron, no, que esa persona quiere ir al baño. Órale, va, nos fuimos todo el grupito, va, todos juntos. Y como era el baño de mujeres, nosotros nos quedamos afuera. Solo entraron como 2 personas con ella. Y nosotros nos quedamos afuera esperando. Y pues pasó buen rato, compadre. Pasaron como unos 15, 20 minutos. Se durmió adentro. No, vas a ver. Cuando de repente nosotros estábamos afuera y vemos una corriente de agua. Y nosotros, ¿qué onda? En la discoteca. En la discoteca, en los baños de la discoteca. Cuando salió una muchacha bien asustada, no recuerdo quién fue, pero estaba bien asustada, compadre. Y dice, no a creer lo que pasó. Que esta persona que estaba tomada se recostó en el lavamanos y lo quebró. ¡Ah!
Compadre, nosotros bien preocupados porque había quebrado lavamanos. Sí, ley. Va más el desmadre que se había hecho. Entonces nosotros preocupados, vos, y ahí, chinga. Pero fíjate que hasta eso, nosotros cómo razonábamos, porque nosotros dijimos, nosotros nos vamos a hacer responsables y a ver cómo le hacemos. Obviamente para... Ayudando a la chava. Sí. Y entonces, bueno, compadre, nos quedamos hasta que se terminó todo y cerraron todo. Cuando ya se había ido medio mundo, ya llegó la persona con nosotros, ¿va? Y este compadre que te digo, ya le había hablado previo, le dijo, no, o sea, nosotros nos vamos a hacer responsables de lo que pasó, pero vamos a ver cómo está el asunto, ¿va? Y la chava todavía estaba hasta la madre, ¿va? Compadre, vas a ver. Ni sabía qué había pasado. Sí, o sea, dice el chatillo ¿va? Muchachos, no se preocupen, esto es un negocio, estas cosas pasan. Y siempre van a pasar. No se preocupen, ustedes cuidan a su compañera, que todo esté bien y que no sé qué y que no sé cuánto. Y entonces nosotros, a la madre, qué chingón va. Bueno, la chava sí se había quedado dormida. La chava se había quedado dormida. La chava se quedó dormida y mano, y nosotros a ella le decíamos grande porque era bien alta. Y entonces nosotros, a la madre, va. Y te digo, o sea, estás hablando que eran como la 1 de la mañana. Ya no había transporte. Nosotros, ¿de dónde transporte? Y todavía... A volar patita. A volar pata. Pero todavía este chatío, el dueño de la discoteca, nos fue a dejar. Oye. Nos fue a dejar hasta el internado, compadre. Y nosotros nos íbamos por la parte de atrás del internado, porque hay un camino de terracería. Solo nos brincábamos una malla que había ahí. Pero te digo, o sea... ¿Y la chava cómo le hizo para...? No, compadre, a peso. A peso, te digo. Que andábamos como 4 hombres más o menos. Sí, pues ya, sí, o sea, ya no era varios. solo uno. Entre hombres y mujeres hacíamos un montón. Sí, pues. No, pero imagínate... No, es que cargar con personas ebrias es complicadito. Compadre, te voy a contar una que no recuerdo si la conté en un episodio pasado. Cuando yo salí a la práctica, porque ya son el último año, ya no sos interno, sino que te mandan a una aldea. Y en esa aldea pues ya das clases como que fueras un profesor. Entonces yo me fui con Melvin, que era mi compañero, y nos fuimos a una aldeita que se llama El Carmen, que es hasta la chingada madre. Bueno, con decirte que en ese entonces en esa aldeita no había ni agua potable, sino que nosotros para bañarnos nos íbamos a unos pocitos que estaban ahí, por ahí en un potrerito, ahí nos bañábamos y eso hacíamos todos los días, compadre. Pues para una feria de monjas, que fue como, creo que como febrero o marzo, por ahí así, no recuerdo ahorita. Bueno, que fue la única, por cierto, ¿eh? Andábamos con mi compadre que te digo que se llama Melvin, y él tenía su novia, ¿ya? Pero ese día no tuvimos clases y yo tenía una novia en Jutiapa. Y yo me fui con ella y me estuve un rato ahí en Jutiapa. Cuando yo vengo de regreso en el pueblo, ahí en Monjas, me encuentro a ese mi compañero con otro compañero que se llama Daniel, pero nosotros le decíamos Pulga. Chiquito. Sí, es más o menos como de mi tamaño. Ah, bueno. Bueno, la cosa es que ellos ya estaban tomando. Y bueno, entonces me llamaron y que no sé qué, y venite, y bueno, empezamos a tomar ahí con ellos, nos pusimos hasta la madre, compadre. Y entonces ya en la tarde, te digo, eso fue como a las 3 de la tarde, ya como a las 5 o 6 de la tarde, ya nos fuimos al internado, porque dijeron que vamos a quedarnos al internado, ¿eh? Va, está bien. Entonces llegamos nosotros a las 7, porque la hora de ahí adentro hay una plaza, y entonces cuando todos los días te dan chance de salir a la plaza de después de cena a las 8 de la noche, ¿no? Nosotros llegamos y entonces llega aquel a buscar a la novia al dormitorio, compadre. Y que no estaba. Órale, va, no está. Yo no sé. Cachado. Sí, compadre, yo no sé cómo se nos ocurre irnos a la plaza y aquel va a ver a la chava con otro chavo.
Hasta aquí, desde el pasado, escuché cómo cayeron los pedacitos. No, compadre, pero vas a ver que la reacción de aquel también, porque te digo, los tres andábamos hasta la madre, ¿sabes? Llega y se le deja ir de una vez al otro chat, tío. Y ¿sabes cuál era el problema? Que yo no sé si con vos, pero por ejemplo ahí nosotros la promoción de digamos la de que llegó en un año, con la que entra al siguiente año no se llevan. ¿Ya? Eso pasa en todos lados. Desde la primaria, si te das cuenta, los de sexto pelean con los de quinto. Sí, claro. Entonces la cuestión con nosotros era esa, que ellos llegaron después de nosotros y nosotros no nos llevábamos bien con esa promoción. Ahí se desquitó. Pero nosotros solo andábamos 3 y estos hijos de la chingada andaban como unos 12, 15. Nos dieron una putiza, compadre. Que a mí, te digo, un chatillo me pegó. Yo nunca había sangrado en la nariz hasta esa vez que me pegaron, compadre. Me dejaron aquí, me rompieron todo el labio. Eso fue un día miércoles. El día viernes nosotros teníamos que llegar a recibir clases porque en aquel entonces nos daban un curso de matemáticas obligatorio. Y nosotros, la madre. Bueno, total que... bueno, te voy a contar. Bueno, estábamos nosotros esa noche y una compañera, una chava que digo, le agradezco mucho, que se llama Scarlett. Ella se metió entre el montón que me tenía a mí y me fue a sacar y me llevó a otro lado. Fíjate, pues. Ella era cuata tuya. Ella era cuata mía. Sí. Va. Entonces ella llegó, me sacó y me llevó a un lugar solo alejado. Entonces, pero yo no supe de mis otros 2 compañeros. Cuando de repente yo escucho que viene alguien corriendo, era mi compañero. Lo venían siguiendo los maestros de turno. Y entonces... Ahí te cacharon a vos. Entonces yo estaba en un área que nosotros le decíamos las mesitas, que habían unas mesitas de cemento. Uh-huh. Y habían unos árboles de casuarina. Entonces yo como pude me escondí, solo me hice así como a un ladito de los árboles de casuarina, porque yo sí andaba muy tomado. Y compadre, entonces yo me quedé ahí entre los palos esos de casuarina cuando pasaron los maestros de turno. Entonces, por ejemplo, yo estaba como de aquí, y como de aquí a unos 2 metros se pararon ellos. Y le grita uno: ya lo conocí, joven Daniel, le dice. El profesor Manolito, el maestro de música, que era un profesor, era un tipazo, es un tipazo profesor, pero era muy estricto. Sí, creo que los mejores profesores lo son. Son muy estrictos, uh-huh. Y él lo era. Pero con él hacía turno con el profesor Jerez, que era otro tipazo también, pero tenían la fama de ser muy estrictos. Entonces, yo me quedé, solo me dice así, mira, y pidiéndole a Dios, compadre, que no te cacharan y todo. Entonces ellos se regresaron y aquel salió corriendo y ya yo esperé un rato para que como que más o menos se calmaran las aguas y salgo yo de ahí donde estaba, que digamos el área de esas mesitas está acá, por acá están las aulas. Y yo iba a salir por el otro lado, para la puerta de atrás, porque yo estaba seguro que los maestros me iban a ir a buscar a mí en el módulo donde nosotros dormíamos, que era el 5, y ese estaba un poco para este lado. Entonces yo me fui para el otro lado, compadre. Y yo que doy el paso, y yo ya iba consciente que no me iban a agarrar. Cuando de la oscuridad me ponen un foco en la cara. Pero era como de esos presos que se han escapado a vos y los cachan, bro. Pero era un guardián. Que te digo, cuando yo fui interno, nunca tuve una relación con él. O sea, nunca tuve una buena relación de decirte, éramos con... Saludar o algo así. Nos saludábamos y todo, pero nunca tuvimos una relación. Y él sí me conocía, me decía, polis, porque así me decían a mí. ¿Qué andan haciendo aquí? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y mira cómo te dejaron. Me llevó al dormitorio donde estaba guardianía. Y entonces, y ahí habían lugares donde dormir. Y creo que ahí llegó también mi otro compadre, porque Melvin sí era amigo de ellos.
Ah, sí, pues. Y entonces... Ustedes los ubicaban más que todo por Melvin. No, digo, o sea, él sí nos conocía a nosotros. Pero O sea, era sí me como conocía, que pero- sabía la relación Sí, que tenían de amistad pero entre aquellos ustedes. tenían más amistad. Ya. Entonces nosotros, entonces ya estaba aquel ahí, nos dejaron dormir ahí a nosotros. Va. Y te digo, ahí nos quedamos esa noche bien golpeados, compadre. Bien golpeados. Y vas a ver cómo son las cosas, porque de verdad te digo, o sea, nosotros siempre huyendo, porque yo siempre rozaba la frontera de la expulsión. Por muchas cosas, pero bueno. Tremendo, vamos. Por mula uno. Bueno, entonces andábamos nosotros esa vez ahí. A la siguiente mañana llegamos a la escuela porque ya llegó mi compañero, ya con mi compañero me dijo, bueno, vámonos a la escuela, vamos. Allá en la escuela estaba el otro compañero que no supe cómo lo hizo para entrar también, pero aquel sí se adelantó. Cuando, bueno, eso ya era día jueves. Y afortunadamente ese día jueves no dimos clases porque era la feria, entonces era feriado ahí, no dimos clases. Y el día viernes nosotros... Para pasar la cruda. Sí, el día viernes nosotros teníamos que ir a recibir clases, ¿no? Bueno, se llegó el día jueves en la tarde y nosotros teníamos como una base sede en aquel entonces. Y llegamos a esa base sede que está en una aldea que se llama El Ovejero, que es en el Progreso Jutiapa. Había una casa donde vivían unos compañeros donde nos daban chance de ir a quedarnos ahí con ellos, ¿no? Entonces con madre, ¿no? Pero compadre, o sea, yo tenía sangre remolida en todo el labio, tenía partido aquí y estaba bien golpeado. Y yo, para no echarme mucho colorón, decimos, con unas espinas de limón, me metía y me sacaba la sangre, vamos, para que no se me viera tanto, porque sí, nos dieron una regañada. Por eso, Por haber llegado. por eso, a nosotros, a la promoción de nosotros, ya no nos permitieron llegar ahí a la escuela. Vetados totalmente. Sí. Sí. Ya nos dijeron que ya no nos querían ver ahí y que cada quien tenía que ver cómo llegaba a su día de clases. Pero te digo, teníamos compañeros que iban de la frontera del Progreso, o sea que sí se tardaban como unas 2-3 horas para poder llegar ahí. Nosotros empezábamos clases a las 7:30. Y mi preocupación era que los compañeros iban a ir en contra de nosotros. Porque dijo, qué cagadales, ¿no? Sí, definitivamente. Y compadre, los compañeros también con madre. Si nos dicen que no venimos, pues no venimos. Hermano, se pusieron su plantón también ellos haciéndonos paro. No, hombre, por eso los quiero tanto, esos hijos de la chingada. Sí. Saludos hasta donde estén, va. Cada uno. Promoción. Sí, compadre. Va, pero ponele, decís, tipo, siempre estuviste como que al borde de la expulsión, va. ¿Hubo un cambio o en qué etapa de tu vida académica que decís dejaste la chingadera? Es que mira, todavía sigo, dice. No, es que mira, las cosas, es que no sé cómo decirte si era chingadera, sí, yo te digo, o sea, yo siempre fui un poco tímido también estando allá, pero me metí a hacer muladas que digo, ¿por qué? ¿Qué pedo? Pero siempre estuve al límite. Te voy a contar una última. En el internado había una comisión de jaripeo. Uh-huh. Y yo montaba toros. Puchiga. Sí, que por cierto, sí me dio una chingona vez, pero... Nomás fieras. Sí, y ahora chipilí. Bueno, la cosa es que hubo un año que ya cuando nosotros dijeron que ya, digamos, los de más alto grado se fueron, ya nos quedamos los de menor rango, decimos. Y nosotros dijimos, con madres, ¿no? Creo que yo era mi segundo año ahí. Yo era seminuevo, porque ibas nuevo tu primer año, segundo seminuevo, tercero semiviejo, cuarto viejo y el año que era la práctica, ¿no? Entonces yo era seminuevo. Y... No, a la par de la escuela habían corrales porque habían ganaderos ahí, ¿va? Entonces nosotros fuimos a hablar con un ganadero y dijo, sí, miren, les vamos a dar estos toros para que ustedes practiquen, pero ustedes tienen que esperar que venga el corralero porque les va a decir cuáles son los que sí pueden montar y los güiros con tanta paciencia que sí iban a esperar, vamos. Bueno,
nosotros llegamos un día a sacar a los toros, compadre. Y se nos sale uno. A la madre. Compadre. Y nosotros va a correrlo y va a seguirlo. Compadre, te digo, o sea, sin mentirte, ese toro se fue como unos 2 kilómetros entre maizales, potreros y todo. Y no lo podíamos encontrar ni lo podíamos hacer regresar. Y nosotros bien preocupados. Bien preocupados. Sí, no. Era un gran camote, vamos. De tener un toro suelto, de ir pues. a dar la cara, de decir... se nos salió un toro y se fue. Bueno, nosotros estábamos ahí en la escuela. Llegamos a otra aldeíta que se llama Terrones. Y de ahí a buscarlos. Y mano, ese día estaba lloviendo. Nos llovió todo el camino. Y nosotros andamos ahí ya sabes que la mara también, cuando lo miran a uno ayudando, y nos andábamos varios también. Andamos con unos 15 buscando. ¿Qué ves? Se armó bola. Sí. Cuando de repente venían unos muchachos en un caballo. Uno venía montado y el otro venía caminando. Y nosotros le preguntamos, miren, ¿no han visto un chivo? Sí, dijo, está en aquel lado. Un chivo. Sí, vos. Pero, mano, no podíamos levantar al chivo. No lo podíamos hacer regresar. Y nosotros sin lazo, sin nada. Entonces dijo el muchacho, que el muchacho que iba en el caballo era el dueño de ahí, de ese lugar donde el chivo se había ido a meter. Dijo, ¿saben qué? Dijo, vengan a traerlo mañana. Dijo, dejen que se quede hoy acá, vengan a traerlo mañana. Y nosotros bien asustados, la verdad, por andar haciendo muladas. Bueno, cuando se enteraron. El otro día, otra vez, a reunirnos, ya que ir a traer el chivo y que no sé qué y que no sé cuánto. Órale, lo fuimos a traer. Y como pudimos, lo llevamos. Este muchacho que te digo nos ayudó a llevarlo hasta la escuela. Lo metimos en el potrero otra vez y ya nosotros bien preocupados. Y como decís vos, no falta quien se quiera hacer el héroe, o siempre es decir, pero mira muchacho, esto se lo tenemos que contar al señor, pues por lo menos para que él sepa y que no sé qué, que no sé. No se hagan el héroe. En las películas está bien, pero... Lo mismo, vamos. Nos dieron una regañada el señor, vamos, porque dijo, o sea, ustedes están estudiando, dijo, y no saben seguir instrucciones. Porque yo les dije que esperaran al corralero y que no sé qué, y que no sé qué. Sí, en ningún momento les dijeron no lo hagan, sí. Pero bajo la supervisión, va. Claro, y te digo, pero bueno, al final se pudo arreglar todo, estuvo con más. Y pues, obviamente nos prohibieron llegar a montar ahí. Pues sí te prohibieron varias cosas. Sí, pero el señor no era nada de... Que hacer un episodio de cosas prohibidas. Cosas prohibidas, sí. Entonces sí, el señor ya dijo, ya no vengan acá, y nos lo dijo de buena manera. Nosotros lo entendimos y lo entendimos. No, pues sí, ya después de cometer una plancha así, ya uno pendejo si se va a meter pues también, sí, es que es lo que te digo. Y la otra vez, que se lo contaba al Baudis también, ¿va? Nosotros hicimos un tipo boletín allá en la escuela, tirándole a los maestros, obviamente, vamos. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando nosotros andábamos metiendo los boletines como tal abajo de las puertas, había una parejita que estaba por ahí echándose su... Eso creo que me lo contaste también, más o menos. Ahorita que dijiste eso, me recuerdo más o menos. Sí, y la patoja, o sea, la pareja nos vio y la chata, esta chatilla nos delató. ¿Quiénes eran, va? Hermano, una reunión, mandaron a llamar a los padres de familia. ¿Qué fue lo que a mí me valió en ese entonces? Que yo casualmente, mira pues cómo son las cosas. Que yo me quedé en el primer pasillo, porque digamos ahí los pasillos de las aulas está pasillo 1, donde está todo lo que es hogar y no sé qué y no sé cuánto, es el primer pasillo. Y luego está el segundo pasillo medio, donde sí están todas las aulas. Y el siguiente pasillo, donde están los laboratorios y los talleres y todo eso. Bueno, yo me metí en el primer pasillo y aquellos se metieron en el segundo pasillo. Entonces, digamos, yo me metí por el lado de la derecha, decís vos, y salí por el lado de la izquierda.
O sea, y aquellos estaban en el segundo pasillo del lado de la derecha. Si yo me tiro por ahí con aquellos, me van a cachar. Listo. Entonces nos cacharon, vamos. Y entonces mandaron a llamar a los padres. Hacer un podcast con tus papás, aquí, para que cuenten cuántas veces. Pero a mis padres no los mandaron a llamar. Sí, porque te salvaste por la vuelta que echaste. Pero era lo que te decía. Yo tenía un compadre también que se llamaba Nino, que él siempre me amenazaba. Mira, y con aquel ahí nos prestábamos ropa y todo eso. Le decía, préstame tal camisa. No es que me la puedes dar. Si no me la prestas, voy a decirle a la comisión de disciplina que vos también andabas. Se sabía de esas amistades que decís, no puedes dejar de ser mi amistad porque ya sabes demasiado. Ya sabes demasiado, sí, vos, entonces te digo, pero, o sea, esas, o sea, y tuve varias así también, compadre. De otras muchas que me pasaron, pero o sea, tío, sí fueron muy hardcore. No, es que yo creo que vos, tu vida de estudiante fue muy bonita, la verdad. O sea, sí, al final son experiencias que te quedan para siempre, claro, sí, de las cuales aprender, ¿va? Porque ahorita ya no, o sea, ya no vas a andar haciendo tonteras, pienso yo, ¿va? No, definitivamente. No, lo que pasa es que mira, o sea, de ese tipo, ¿va? Ese tipo. Ahora ya la vida, tu perspectiva de la vida es otra. Sí, va cambiando. Ahora ya no tienes miedo si hiciste algo malo. Ya no es así como antes que, ay, hice algo malo. Y salgo yendo o me escondo. No, y ponerle tipo, pues cuando sos estudiante, la consecuencia más grande, pues que llamen a tus papás, claro. ¿verdad? Pero ya en el ámbito laboral, vamos. A esas alturas ya vos sos responsable. La consecuencia más grande ya implica cárcel a veces, claro, vamos. es lo que te digo. Sí. Pero bueno, o sea, a esas alturas de la vida ya tu perspectiva es otra. Sí, totalmente. Va. Bueno, compadre, la última anécdota tuya. Fíjate vos que yo te decía eso de ¿cómo se llama? De si había habido un antes y un después de decir hice tonteras y después ya no. Yo te puedo decir que al menos yo sí tuve eso, porque yo me recuerdo que yo primero básico estuve en instituto y en instituto casi siempre la fama de los profesores es que son estrictos y un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, mano, yo miraba que era mi primera vez, siento que convivía con más personas, ¿va? O sea, la primaria, te digo, el máximo éramos como 30. Es que tu primaria, creo que una vez la platicábamos, la recibiste ahí en el colegio, es colegio que está ahí en tu colonia. Sí, ya es más colegio que escuela, ¿va? Que yo te decía, yo llegué a pedir trabajo ahí porque yo era maestro, yo tuve una entrevista ahí en ese colegio. Sí, cabal, va, entonces te digo, convivía tal vez con 25 o 30 patojos, va, y de los cuales ni me llevaba, pues casi nadie, va. Tengo en la primero básico, cuando entro, o sea, otro pedo, va. 4 secciones para primero básico. Mano, era el de que se iba a meter a las otras secciones, va. ¿Podemos decir cuál era? El instituto. Sí, Tecungumán, es muy bueno, realmente. El que está también ahí. Ah, Simón. Sí, en zona 11, vamos. Sí. La verdad es que muy bueno, yo te digo muy bueno. Los profesores, pues ahora no sé cuánto. Lo único que la directora así muy estricta, vamos. De aquel entonces. Ajá, yo creo que sigue estando ahí, vamos. Sigue estando ahí, pero ha hecho sufrir a algunos padres de familia, vamos, más que a los propios estudiantes, ¿va? Ajá. Pero, tío, un desmadre total. Para mí, primero básico fue un desmadre total. Entré, te digo, a hacer el desmadre, vamos. O sea, tanto que perdí el año, vamos. Entonces, sí, entonces era como, ¿sabes qué es lo que pasa? Que me juntaba con los que chingaban, pero al final los que chingaban se ponían las pilas y yo ya no, wow. Entonces ahí valí madres. Te digo, eso fue primero básico. Luego ya entré a estudiar el fin de semana en zona 1 y ya era otro, mi pensamiento cambió bastante, vamos. O sea, decir, realmente las acciones que tengas tienen consecuencias, ¿va? Y en plan fin de semana la mayoría son personas, son patojos, ¿va? De, te digo, 15, 16 años que ya están trabajando, ¿va? Sí, ya tienen otras responsabilidades. Que un almacén, de un montón de cosas. Entonces, ya yo me fui relacionando con ese tipo de gente y te digo, fue como de, pues sí, hasta mis notas subieron, ¿va? Y yo te digo, sí, un cambio total. Entonces, segundo básico, recuerdo que estuve con mi primo. Y igual en otro colegio ahí de zona 1.
Y mano, y mira que yo me juntaba con los que chingaban. Ahí me empecé a juntar, por mi primo me empecé a juntar con los que chingaban, va. Y fue como de, un día ellos estaban chingando, yo no estaba haciendo nada. Te juro que no estaba haciendo nada porque yo ya no chingaba tanto. Me juntaba, pero ya no hacía desmadre, vamos. Sí. Entonces, te digo, era como de... bueno, pues un profesor, ese grupito de ahí, menos 5 puntos. A la... Mira que yo dije, o sea, realmente ahí fue donde yo me di cuenta que las personas con las que te relacionas sí tienen mucho que ver. Ajá, y sí que como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Okay. Entonces, te digo, a partir de ese... Sí, no sé por qué he cambiado ahora en la universidad, babos, que no me siento hasta adelante. Pero, tío, todos mis básicos fue sentarme a partir de ese momento que me regañaron por... En el primer año sí te sentabas adelante. Creo que sí. Como en el segundo o tercer lugar. Creo que sí, vamos. Nosotros siempre nos sentábamos... Digo, tampoco me sentaba en el primer lugar, pero siempre me sentaba adelante. Pero yo porque ya no mío. por otro pedo. Sí, claro. Sí, entonces te digo, fue como dije, bueno, eso como era fin de semana, va. Siguiente fin de semana, pum, yo hasta adelante, va. Y te digo, y a partir de segundo básico fue como de... Siempre hasta adelante. Sí, porque, digo, sí, realmente afecta bastante. Entonces, por eso te decía, ¿va? Realmente las anécdotas, lo que vivís de patojo en las escuelas, te van formando, ¿va? Te van formando y vas definiendo quién sos, ¿va? O sea, al final está bien las chingaderas y todo lo que vos decís. Y qué bueno, ¿va? Porque de eso aprendes para decir, ahora ya hay consecuencias. Claro. O sea, con lo del toro... Vos supiste que había una consecuencia, ya vetados totalmente, Totalmente, muchas cosas. Entonces, ahora decís, no, pues esto puede tener consecuencias, ¿va? Esa sería mi reflexión, va, vos, mi reflexión, sí, te digo, para mí sí hubo un antes y un después, va, en lo que fue el estudio, va, vos. Ajá. Bueno, déjame darme mis palabras finales. Chinguen a su madre los profesores. No, porque también fui maestro y seguro más de alguno han de estar mentándome la madre. Pero no, o sea, como mensaje final yo te digo a las personas que están estudiando, a los jóvenes y todo eso, miren, para empezar es la mejor etapa que van a tener en su vida. Que la disfruten, no se apresuren por decir quiero crecer, claro. Va. Dedíquense a lo que tienen que hacer porque definitivamente no tienen nada más que hacer. Entonces dedíquense a hacer, tampoco se aferren mucho frustren. En decir puros cienes y cienes. Porque vos sabes cómo es la situación en la universidad. O sea que no tienen nada que ver. Y bueno, y la otra es disfruten mucho esa etapa. Sean muy dedicados a lo que tienen que hacer, porque es lo único que tienen que hacer. Pero no por eso se priven de hacer muchas otras cosas. Porque al final esas cosas que ustedes van a hacer los van a ayudar primero a saber que hay cosas que si lo hacen mal tienen consecuencias y ustedes tienen que afrontarlas. Sí, correcto. ¿Verdad? Y la otra es, ya no van a tener cómo contar anécdotas después. La verdad es que eso sí. Es la vida, sí, lo que yo te decía en un episodio a vos, el final de la meta lo vas a disfrutar. Pero lo que más gozas es el camino, a las experiencias que tuviste con tus compañeros. Ahora, también está la otra parte de ahí que no la tocamos, es la de los noviazgos, que no sé si la viviste. Pero la podemos vivir, tocar en otro episodio. Sí. Pero bueno, mensaje también a los padres, ¿verdad? No sean cuadrados. Sí, no sean cuadrados. Es una etapa normal de cualquier persona. Digo, a los 12, 15 años ya es normal que a los hombres les gusten las mujeres y a las mujeres les gusten desde antes. Bueno, otro sería otra normal. Pero es una etapa normal que sí. Digo, muchas veces muchos de los padres también las vivieron. Y cuando vas acompañado de tus padres es más chilero, ¿va? O sea, claro. El decir, pues, esta niña me gusta, ¿va? Claro, tener la confianza para decirlo. Sí, y tus papás van a decir, bueno, hasta en eso va de decir, claro. Invitarla a algo, sí, qué sé yo, no va. No te vas a casar ni tampoco vas a andar haciendo tonterías. Pero el decirle, no estás para eso, sí, que enfócate, claro. O sea, es privarlos de esas experiencias al final de noviazgo. Son naturales y sí. Que digo, los tienen que vivir. Y que es mejor que te tengan la confianza para que te cuenten las cosas, claro. A que te las oculten, porque de que las van a hacer, claro. Y cuando los privas de eso, se aferran más a hacerlo. Y peor todavía. Es peor. Sí. Pero bueno, compadre, te agradezco mucho este episodio. Mensaje final. Mi mensaje final. Shampoo dermatológico.
O sí. Para problemas severos de dermatología. Hoy quise pedir los especiales, que son esos 3 especiales. Nos mandaron estos. El dermatológico, que es para problemas severos de piel. El antiséptico para piel sensible y para piel delicada. Y ese es para cachorros y razas pequeñas nada más. Aparecen como Divento. En Facebook y Divento GT en Instagram. En Instagram y en TikTok. Y todavía siguen en las Américas, ¿verdad? Hasta finales de julio. Entonces, para que nos visiten. Visítennos y digan que vieron la publicidad. En el podcast de Relax y se van a llevar un premio ahí. 10% de descuento o presentación de 240 ml del producto que ustedes quieran. 240, chicas, aprovechen. Sí. Entonces con esto nos despedimos. Sí, ahorita vamos para otro lado. Y bueno, muchas gracias por el episodio, compadre. Muchas gracias a vos también. Con gusto vos y aquí vamos a seguir. Te espero la otra semana. Y esperen el episodio de la próxima semana porque va a estar bueno también. Ahí estamos. Saludos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.